Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy la profesora Jacqueline Kanzler y hoy desde la unidad curricular Meta, Teoría y Educación les voy a hablar un poco sobre la temática que tiene que ver con método, ciencia y posmodernidad. Para ello preparé una presentación cuyo título principal está relacionado con "No es solo método, ciencia y posmodernidad en un mundo fragmentado". Iniciemos. Para iniciar el desarrollo de la temática es importante definir qué es la ciencia. Esta es conocida como la forma sistemática de adquirir conocimientos sobre el mundo natural y el universo. A través de la observación, la experimentación, el análisis y el razonamiento lógico, los científicos buscan comprender los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor para así establecer leyes y teorías que expliquen su comportamiento. La objetividad, verificabilidad, repetibilidad, falsificabilidad y metodología son algunas de las características que definen a la ciencia. Ahora bien, hablemos de posmodernidad. Este es un término amplio y complejo que se utiliza para describir una variedad de cambios culturales, sociales y filosóficos que surgieron a mediados del siglo XX, marcando una ruptura con la modernidad. Es como una especie de después de la modernidad, donde muchas de las ideas y valores que caracterizaron a la modernidad, como la fe al progreso, la razón y las grandes narrativas, son cuestionadas y reinterpretadas. En la posmodernidad se enfatiza la diversidad de perspectiva y la construcción social del conocimiento, se cuestiona la idea de un conocimiento unificado y coherente, las culturas y perspectivas son consideradas válidas, crea una red de conexiones y significados y está estrechamente ligada a la cultura visual. Nos preguntamos, ¿la ciencia en tiempos de fragmentación? Sí. Y es que la especialización, un motor sin duda alguna indiscutible del progreso científico, ha llevado a la proliferación de disciplinas altamente especializadas, cada una con su propio lenguaje, método y objeto de estudio. De allí que el término fragmentación se relacione directamente con el surgimiento de diferentes ideas y perspectivas en el campo científico. Esta fragmentación, aunque necesaria para profundizar en el conocimiento, plantea desafíos significativos a la hora de construir una visión unificada y comprensible de la realidad. Un cuestionamiento de los fundamentos epistemológicos de la ciencia, una mayor diversidad de enfoques y metodologías, un énfasis en la dimensión social y ética de la investigación científica y la necesidad de construir puentes entre diferentes disciplinas y perspectivas son sin duda algunas características que explican mejor el tema. La posmodernidad ha planteado una serie de críticas radicales a la ciencia tradicional, cuestionando sus fundamentos y su pretensión de acceder a una verdad objetiva. Esta corriente intelectual, que surgió a mediados del siglo XX, ha desafiado los conceptos de verdad, realidad y conocimiento, proponiendo una visión más relativista y subjetiva. Algunas de las principales críticas de la posmodernidad a la ciencia son el relativismo del conocimiento, ya que la posmodernidad sostiene que no existe una verdad absoluta y objetiva, sino múltiples verdades construidas social y culturalmente. De igual manera, tiene sesgos y limitaciones. La posmodernidad señala que la ciencia está sujeta a sesgos culturales, sociales y de género, lo que limita su capacidad para ofrecer una visión objetiva de la realidad. En cuanto a la ciencia como poder, se critica a la ciencia por ser un instrumento de poder que refuerza las estructuras dominantes de la sociedad. La producción científica estaría al servicio de intereses específicos como los económicos o políticos y no necesariamente buscaría el bien común. De igual manera, la reducción de la complejidad. La ciencia, al buscar leyes generales y explicaciones causales, simplifica. Algunas de las figuras claves en la posmodernidad y que de alguna u otra manera afirman o ratifican todo lo planteado hasta el momento son Jean-François Lyotard,
quien en su obra La condición posmoderna cuestionó la idea de un metarrelato único y universal como el de la ciencia y propuso una pluralidad de pequeños relatos. Richard Rorty defendió el pragmatismo radical y relativista, argumentando que la verdad es una cuestión de consenso y utilidad más que de correspondencia con una realidad objetiva. Por su parte, Thomas Kuhn, aunque no se le consideró estrictamente un posmodernista, su concepto de revolución científica influyó en la idea de que la ciencia no es un proceso lineal y acumulativo, sino que está sujeto a cambios radicales. Otros pensadores relevantes, como fueron Gilles Deleuze y Félix Guattari, enfocaron su filosofía centrándose en los conceptos de deseo, poder y multiplicidad. De manera general, podemos decir que la ciencia en la posmodernidad cuestiona la existencia de una verdad absoluta y objetiva, porque el conocimiento científico se le considera como un constructo social y cultural, por lo que es relativo al contexto histórico y social en el que se produce. De igual forma, se reconoce la existencia de múltiples perspectivas y formas de conocer al mundo, y se rechaza la idea de un método científico único y universal. Las teorías científicas se ven como narrativas que intentan dar sentido al mundo, pero que no son necesariamente representaciones objetivas de la realidad. Y por último, se privilegia el estudio de lo particular y lo contextualizado, en lugar de buscar leyes universales. De allí que se le haga énfasis dentro de cuando visualizamos la ciencia en la posmodernidad, se puede generalizar o percibir que se hace mucho énfasis en la localidad y en la particularidad. Partiendo de la postura que se tiene de la ciencia en la posmodernidad, donde se reconoce la existencia de múltiples perspectivas y formas de reconocer al mundo y se rechaza la existencia de un método científico único y universal, conozcamos algunos de los métodos alternativos que emergen dentro del contexto posmoderno, considerando que estos van más allá de la ciencia tradicional, ya que la posmodernidad ha desafiado los métodos científicos tradicionales proponiendo enfoques más flexibles y plurales para abordar la complejidad del mundo. A continuación, conozcamos algunos de ellos. En primer lugar, podemos ubicar los métodos cualitativos, dentro de los cuales destacan la investigación-acción, la etnografía, el análisis de discurso y los estudios de caso. En cuanto a la investigación-acción, esta combina la investigación académica con la acción social, buscando transformar la realidad a medida que se estudia su contexto. En cuanto a la etnografía, esta se sumerge en la vida cotidiana de un grupo social para comprender sus costumbres, creencias y significados. El análisis del discurso tiene que ver con el lenguaje y los discursos, el examinar los lenguajes y el discurso para revelar las relaciones de poder y las construcciones sociales que se dan dentro del contexto. Y el estudio de caso analiza en profundidad casos particulares para obtener una comprensión más profunda de los fenómenos estudiados. En cuanto a los enfoques interdisciplinarios, destacan el estudio de géneros, los estudios culturales y los estudios postcoloniales. El estudio de género analiza las relaciones de poder entre géneros y cómo estos se construyen socialmente. Los estudios culturales examina la cultura en su conjunto, incluyendo el arte, la literatura, la música y los medios de comunicación. Los estudios postcoloniales analizan los efectos del colonialismo y el imperialismo dentro de las sociedades postcoloniales propiamente dicho. Tenemos los métodos que valoran la subjetividad, destacando aquí la fenomenología y la hermenéutica. La fenomenología centrándose en la experiencia subjetiva del mundo, buscando comprender cómo las personas construyen su propia realidad. Y la hermenéutica interpreta textos y discursos
para comprender el significado en un contexto histórico y cultural específico. Por último, tenemos los métodos que cuestionan la objetividad, destacando el constructivismo social y el relativismo. El constructivismo social, haciendo referencia a que el conocimiento es una construcción social y que la realidad es moldeada por las interacciones humanas. Y el relativismo afirma que no existe una verdad absoluta y que el conocimiento es relativo al marco cultural y social específico del contexto donde se da la investigación o el acto investigativo propiamente dicho. Podemos decir que los métodos alternativos han surgido en la posmodernidad, han ofrecido o ofrecen una amplia gama de herramientas para abordar la complejidad del mundo contemporáneo. Si bien presentan desafíos como falta de rigor en algunos casos, la subjetividad y la dificultad para generalizar, también ofrecen la oportunidad de una comprensión más profunda y rica de la realidad social y cultural, ya que le permite al investigador vivenciar de manera directa todo el conglomerado de fenómenos que se puedan estar dando dentro de un contexto en particular, y esto de alguna u otra manera enriquece o le da esencia a esa acción investigativa. En cuanto a las implicaciones epistemológicas de la ciencia en la posmodernidad, destacan 5. En primer lugar, se encuentra el relativismo del conocimiento. La ciencia es vista como narrativa. La ciencia se relaciona con el poder. Existe cuestionamiento de la objetividad y se hace cierto énfasis en el pluralismo metodológico. La posmodernidad ha generado un debate intenso sobre la naturaleza del conocimiento científico y el papel que éste juega en la sociedad. Si bien ha planteado importantes críticas a la epistemología tradicional, también ha sido objeto de numerosas críticas. La clave está en encontrar un equilibrio entre el rigor científico y la apertura a nuevas perspectivas, reconociendo que el proceso investigativo es un proceso dinámico y en constante evolución. La ciencia en la posmodernidad se presenta como una actividad compleja y multifacética, inmersa en un mundo social y cultural en constante cambio. El título "No es solo método" nos recuerda que la ciencia no se reduce a un conjunto de procedimientos técnicos, sino que involucra más bien valores, creencias y relaciones de poder. En este contexto es fundamental adoptar una perspectiva crítica y reflexiva sobre la ciencia, reconociendo sus límites y sus potencialidades. Ahora bien, a manera de discusión y de apertura de un momento de reflexión, formulemos la siguiente interrogante: ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la ciencia en un contexto caracterizado por la diversidad y la pluralidad de perspectivas? Conociendo de antemano que la ciencia en la actualidad se enfrenta a un entorno complejo y cambiante, donde la diversidad de perspectiva, la influencia de factores sociales y políticos y la necesidad de abordar problemas globales plantean desafíos sin precedentes, para hacer frente a estos desafíos es necesario fomentar una ciencia más abierta, colaborativa, ética y responsable, que sea capaz de responder a las necesidades de la sociedad y del planeta en general. Y de esta manera, amigos, dejamos aperturada el ciclo de discusión que estará girando en torno a dar respuesta a la pregunta que se formula. Muchas gracias por su atención. Se apertura el debate y discusión.